¿Dónde están los 10 misterios más intrigantes de lo desconocido? ¿Vivimos en un universo poblado? Al darme cuenta de que me habían abducido, reaccioné con ira. ¿Siguen viviendo nuestras almas después de la muerte? Al no ver a nadie alrededor, supe que había visto un espíritu. Creyentes, escépticos o denunciadores de falsedades, todos tenemos una opinión. Únanse a nosotros mientras comenzamos la cuenta atrás de lo extraño, lo sublime y lo aterrador. Entre los 10 más inexplicables misterios. Los 10 más inexplicables misterios. Nos encantan los buenos misterios. Todo lo que sabemos de nuestro planeta procede de la profunda curiosidad humana. Una alusión al poder o a la extrañeza todavía puede pillarnos desprevenidos. Del cielo han caído lluvias de variados objetos. Décadas antes de la bomba, una explosión inexplicable arrasó kilómetros de bosque siberiano. Y en los campos de trigo del mundo han aparecido misteriosos dibujos de un día a otro. Nuestro 10º misterio inexplicable. 10 círculos de trigo. En la década de 1980, en los campos de Inglaterra comenzaron a aparecer círculos de trigo aplastados. Desde entonces, más de 2000 círculos de trigo que varían desde formas sencillas a complejos pictogramas han aparecido en Japón, Australia, la antigua Unión Soviética y en los Estados Unidos. Se ha abierto un debate sobre si estos dibujos son de origen extraterrestre, fenómenos naturales o bromas de los hombres. Los círculos de trigo actuales pueden ser matemáticamente complejos y extremadamente precisos. Para muchos, esas cualidades eliminan las teorías anteriores sobre las causas naturales. ¿Sobrepasan también los límites humanos? Los diseños que se ven ahora son mucho más complejos que los que veíamos hace años. Esa es la razón por la cual, a mi juicio, la hipótesis de que pueda tratarse solo de un enorme fraude pierde credibilidad. No se sostiene. Este fenómeno nos retrotrae hasta la más remota antigüedad. ¿Cuántas veces se ha dicho que los egipcios no pudieron construir las pirámides sin ayuda alienígena? Esas tesis no son sino una forma de racismo. Los investigadores de los círculos de trigo señalan que el trigo aplastado está físicamente cambiado. El efecto en el crecimiento de las plantas puede apreciarse durante años. Esas plantas experimentan alteraciones que ni ustedes ni yo podríamos causar. Algo en todo esto indica que no estamos solos en el universo. Y eso es apasionante. Pero no todos se emocionan. Las diferencias de estructura entre las plantas localizadas en el interior de los círculos y las del exterior pueden deberse tan solo al modo en que se hicieron precisamente esos círculos, no a fuerzas mágicas, extraterrestres ni paranormales. Hay formas mucho más sencillas de decirnos que no estamos solos, que trazar complejas figuras geométricas en un trigal. Entonces son bromas pesadas los círculos de trigo o contactos con extraterrestres. Mientras que se ha demostrado que algunos círculos de trigo eran obras de bromistas con tablas, varios miles de círculos de trigo siguen siendo inexplicables. Si no es un fraude, habrá que pensar seriamente en nuestra posición respecto a una forma de inteligencia no humana. Yo creo firmemente en las visitas de seres de otros mundos. La corriente principal de las ciencias aún no se ha tomado en serio los círculos de trigo, pero los mensajes siguen ahí, escritos en los campos de trigo para que todo el mundo los vea. Los 10 más estudios sobre lo desconocido. Círculos de trigo, animales ocultos, vidas pasadas, vidas futuras, chichones en la cabeza, ovnis, fenómenos extraños, sudario de Turín, números sagrados, efectos de orificios en la cabeza. Nuestro 10º misterio inexplicable puede contener mensajes del espacio exterior. ¿Puede contener mensajes del cielo el 9? 9. Milagros.
El 21 de septiembre de 1995 hubo reportajes por todo el mundo que hablaban de estatuas hindúes que bebían la leche que les ofrecían. Miles de personas presenciaron el fenómeno y la ciudad de Nueva Delhi se paralizó en seco mientras millones de personas abandonaban sus empleos para ir a probar en sus santuarios. ¿Milagro o histeria colectiva? Con la de cosas importantes que Dios podría hacer, con los milagros que tanto bien podrían hacer a este mundo, ¿lo mejor que puede Dios hacer es absorber leche a través de sus imágenes en piedra? Me parece patético. La Iglesia Católica también adopta una inesperada y oscura posición ante la mayoría de los supuestos milagros. Un proceso de decoloración natural acaba formando sobre el cristal de una ventana una silueta que recuerda a la de la Virgen. La gente entonces se entusiasma, pero la Iglesia es sumamente escéptica ante hechos como ese. Porque la Iglesia no vive al margen de su época, y esta es una era científica. ¿Y dónde podemos encontrar pruebas de la existencia de Dios en esta época científica? El objeto más estudiado de la historia del hombre es el sudario de Turín, que muchos consideran el sudario de Cristo mencionado en la Biblia. Nosotros fuimos el primer equipo científico que examinó en profundidad la sábana de Turín, a cuyo estudio dedicamos 120 horas, en octubre de 1978. Una de las primeras conclusiones que extrajimos fue que, al contrario que en casi todas las representaciones pictóricas de la crucifixión, las dos principales marcas de heridas del sudario de Turín no están a la altura de las manos, sino de las muñecas. Pruebas realizadas con cadáveres han demostrado que unos clavos a través de las palmas no podrían soportar el peso de un cuerpo humano crucificado. Unos clavos a través de las muñecas pueden sujetar a un cuerpo. El sudario también muestra marcas de azotes con un látigo romano y sangre de una corona de espinas. El único testimonio histórico documentado sobre torturas de aquella naturaleza es el testimonio sobre el Cristo crucificado. Los resultados de las primeras investigaciones fueron tan prometedores que en 1988 la Iglesia Católica aceptó hacer una datación del sudario. Si el sudario resultaba ser del siglo I, sería considerado una prueba física de la existencia de Jesucristo. Pero las pruebas hechas con carbono 14 revelaron que el sudario no era anterior al siglo XIII. Para algunos, aquello fue suficiente para descartar el sudario como verdadero, pero había factores que ponían en tela de juicio la exactitud de las pruebas. Pero el propio protocolo fue modificado a última hora. En lugar de 7 pruebas en diversas secciones del sudario, se llevó a cabo una sola. Además, se cree que en 1532 un incendio chamuscó el sudario, y es posible que por eso las pruebas hechas con carbono fueran inexactas. Pero los escépticos se preguntan por qué se le hacen pruebas al sudario. Utilizando los materiales que un artista medieval tenía a su disposición, Joe Nickel puede crear un sudario convincente. He aquí una imagen en la que he puesto más cuidado, una imagen completa y montada. Cuando fotografiamos esto, obtenemos este efecto, muy similar al misterioso rostro del sudario de Turín. Pero las réplicas pintadas no logran refutar lo evidente. Siempre digo que si fuera una pintura, la ciencia habría hecho ese descubrimiento hace muchos años. Entonces, ¿es ciencia medieval este sudario o un milagro? No considero tan importante descubrir la verdad sobre el sudario. Desde una óptica espiritual, la imagen ya está ahí. No es tanto una cuestión de ciencia como de fe. Mientras el noveno resulta atractivo para nuestras esperanzas espirituales, el octavo misterio inexplicable está cerrado a nuestros más oscuros terrores. 8. Monstruos. Es difícil ver a unos metros del lago Ness en Escocia y sin embargo en estas tenebrosas profundidades vieron unas 10.000 veces a un extraño animal.
Aunque se ha demostrado la falsedad de una famosa foto del monstruo del lago Ness, se han gastado millones de euros en buscar a la bestia del lago. La mejor prueba hasta ahora es poco más que unos ambiguos registros del sonar. Tras 40 años de búsqueda, nadie ha encontrado nada. Hay un pequeño lago en Escocia en el que presumiblemente habita un monstruo. Allí no hay nada, lo siento, pero allí no hay nada. Lo mismo se dijo del monstruo terrestre más famoso. Hasta que se trajo el primer gorila de la selva, los relatos de los exploradores africanos sobre bestias peludas y gigantescas se descartaban como fantasía. ¿Es posible que haya otro simio todavía sin descubrir vagando por el mundo? Este con una estatura de 3,60 metros. Entre las tribus indias existe una larga tradición en torno a dicha criatura. Es decir, esto no surgió de la nada allá en los 60, cuando se acuñó el término Bigfoot, que tan popular se hizo. Los rumores sobre simios erguidos no son algo exclusivo de los Estados Unidos. En China, Rusia y Sudamérica también tienen sus peludos hombres salvajes. Existen testimonios análogos al respecto, en contextos históricos, culturales y socioeconómicos muy dispares. Tales testimonios han de significar algo. Nombres de hombres salvajes peludos: Yeti, Nepal; Yowie, Australia; Bigfoot, Estados Unidos; Sasquatch, Columbia Británica; Alma, Mongolia; Yeren, China; Hombre salvaje, Rusia; Abominable, Hombre de las Nieves, Himalaya; Kubu, Naranja, Indonesia; Yaco, Columbia Británica. ¿Hay alguna prueba real de que este animal existe? Los análisis de ADN del pelo encontrado en lugares donde se vio a Bigfoot revelan que el pelo pertenece a un primate. Sin embargo, las muestras analizadas son demasiado pequeñas para una más completa identificación. La principal prueba son las huellas. De ahí deriva precisamente su nombre, Bigfoot. Son huellas que están ahí, reales, mensurables. Y en algunas se han detectado marcas cutáneas, el equivalente a lo que serían huellas dactilares, algo que un farsante no se molestaría en intentar reproducir. En 1982, un guardabosque admitió que hacía más de 54 años que creaba huellas falsas de Bigfoot. Gastó 12 pares de pies tallados a mano. Pero, ¿explican estas bromas individuales las huellas encontradas por todo el mundo? Por la gran similitud entre las huellas halladas durante décadas por todo Estados Unidos, pensar que sea una farsa minuciosamente orquestada es más inconcebible que la idea de la existencia real del Bigfoot. Los Bigfoots solo podrían haber sobrevivido tanto tiempo si existieran en número y con capacidad reproductiva suficientes. Y puesto que parecen haber sido vistos en todo el mundo, es de suponer que existen nutridas poblaciones de ellos. Pero no se han hallado restos de ninguno, así que dudo que existan. Pero algunos dicen que también es difícil encontrar el esqueleto de un oso, y nadie duda de que los osos existan. Cuando un animal muere, otros esparcen sus restos mortales. Por eso es difícil localizarlos. Pero sin huesos, sangre ni cuerpo, Bigfoot sigue relegado a los bosques de la mitología. La única prueba irrefutable de la existencia de los Bigfoots sería el hallazgo de alguno de sus cadáveres. Nosotros sostenemos que es solo cuestión de tiempo. Hasta entonces los humanos solo podemos preguntarnos si existe otro primate que camina erguido. De campos a bosques a la cara de Cristo. Estos son solo algunos de la lista de los 10 primeros misterios inexplicables. Círculos de trigo, milagros, monstruos. Y la lista se vuelve todavía más rara. A continuación subimos a bordo de un barco abandonado en busca del misterio número 7. Es un buen día para cazar fantasmas. Se advierte al espectador que este programa, por su temática, puede no ser apropiado para algunos miembros de la familia. Hasta ahora, en nuestra lista de los 10 misterios más inexplicables, están incluidos los círculos de trigo, los milagros y los monstruos. El número 7 está relacionado con este mundo y el de Ultratumba. En Alameda Bay se encuentra el último de un gran linaje de barcos de guerra. Ahora no está en servicio activo. Los únicos habitantes del USS Hornet son los muchos que fallecieron y volvieron para pasar la eternidad a bordo. Siento su puerta. No quiero.
No, sí. Está en esa esquina. En esa esquina. En esa esquina, sí. Se quemó. Es un buen día para cazar fantasmas. 7. Fantasmas. Desde que hay personas, ha habido apariciones de fantasmas. En los escritos de las civilizaciones más antiguas, se habla de personas que pasan a otra vida, o que parte de su ser permanece en esta. La idea de los fantasmas es tan antigua como el hombre. 1 de cada 4 americanos cree en los fantasmas. Si hay que ver para creer, entonces las fotografías nos proporcionan las más exasperantes pruebas de la existencia de los fantasmas. Las supuestas fotografías de fantasmas de entre mediados y finales del siglo XIX son casi todas falsificaciones. En cuanto a las actuales fotografías de fantasmas, pueden ser puro accidente. El flash puede captar minúsculas gotas de agua en suspensión, o incluso en ocasiones la propia correa de la cámara. Yo voy a hacer ahora una foto a este modelo. Pondré la cámara delante del objetivo, y después podré ver cómo queda en la fotografía. Si esto mismo se hiciera, pero no a sabiendas como yo, cabría pensar que una inexplicable figura o silueta es un fenómeno paranormal. Pero, ¿y los casos en los que más de una persona dicen haber visto el mismo fantasma? 3 personas dicen haber visto el fantasma del almirante J.J. Clark a bordo del USS Hornet. Capto a alguien que está trabajando en el escritorio de un camarote o algo parecido. En cuanto llegué al barco, tuve un encuentro con el espíritu de J.J. Clark, un contraalmirante destinado aquí de 1944 al 45. Vi a su espíritu bajando una escalera que había debajo de mí. Lo vi con toda claridad. No era una sombra ni un bulto borroso. Vi a un hombre en pie, firme, erguido. Cuando vi una fotografía del almirante, tenía sus mismos rasgos. Era el hombre que yo había visto. ¡Bingo! ¡Bingo! Pero ¿por qué habían de volver los fantasmas de entre los muertos? Tiene su lógica. Se muestran en lugares donde hay personas y habitualmente en lugares con alguna significación. Y es que los fantasmas son también personas, fallecidas pero personas. Personas que muchos creen que pueden enseñarnos algo. Capté otra presencia en el pasillo. La facultad de poder ver almas difuntas me ha proporcionado un maravilloso conocimiento del proceso de la vida y la muerte, que no son términos realmente contrapuestos. La muerte es parte de la vida, del proceso de la vida. Los ojos son una clase de fantasmas japoneses que se cree que deambulan por los mares. Los marineros creen que dichos fantasmas no quieren hacer daño y les gusta que les ofrezcan sake. Puede ser consolador saber que no desaparecemos después de la muerte. Pero para aquellos que todavía están sanos y vivos, el sexto misterio inexplicable puede ser lo necesario para mantenerse así. 6. Curaciones de fe. Cada martes el padre Peter McCall y Mary Ann Lacey realizan servicios de curación en Dobbs Ferry, Nueva York. Cientos de personas vienen a curarse de enfermedades físicas a través del poder divino. Alaban a Dios y reciben la cura. Yo sé que la mano de Dios me curó. No hay más explicación. Sé que es cierto. Un tumor canceroso desapareció después de rezar en la Casa de la Paz. El resultado de la biopsia fue negativo. No había síntoma alguno de cáncer. Si creo que fue un milagro, sin la menor duda. Los milagros de curación son los únicos milagros actuales aceptados por la Iglesia Católica en la canonización de santos y como tales son rigurosamente analizados.
Para certificar una curación como milagrosa, deben existir síntomas agudos, contrastados mediante datos científicos empíricos. Por ejemplo, radiografías. Debe ser una cura instantánea, o casi, sin tratamiento, convalecencia. Ayúdeme, Señor. Comprendo la cautela de la Iglesia respecto a estas curaciones. El que un médico diga no podemos explicarlas técnicamente significa solo eso, no que sean curaciones sobrenaturales. No que solo se expliquen por una intervención milagrosa, significa solo que hay algo que no sabemos. Ana, estás mejorando mucho. Cristo está curándote. Adelante, padre. Muchas patologías pueden revertirse por sí solas. Incluso enfermedades graves pueden remitir. Sabemos que en casi todos los cánceres hay un porcentaje de casos que remiten espontáneamente. No sabemos el porqué exacto, por algo que ocurre en el momento y lugar precisos y que hace que la dolencia remita. Pero de eso a decir me sanó un curandero. Remisión espontánea es como llaman los médicos a lo que los milagreros llaman milagro. Son sinónimos. Los conocimientos médicos son limitados ante fenómenos fisiológicos que se manifiestan sin razón aparente. Un milagro es otra cosa. Va más allá de las leyes de la naturaleza. Gracias por traernos aquí a tu hija, para que experimente tu paz, tu amor y tu consuelo. Si la gente cree que las curaciones de fe hacen que se sientan así de bien, ¿dónde está el peligro? El peligro de una fe ciega es el de muchos casos documentados de enfermos que han sustituido un tratamiento por una hipotética terapia milagrosa que les ha costado la vida. Milagro o chiripa médica. Aquellos que fueron curados creen que tienen la respuesta. Me han dicho que la esclerosis múltiple puede remitir sin intervención divina, que soy libre de creer en ella, y creo. Sé que Cristo me curó. El número 5 de nuestra lista puede muy bien ser el más horrible de los misterios humanos, la combustión humana espontánea. 5. Combustión humana espontánea. La combustión humana espontánea es la capacidad de un cuerpo para generar humo, quemaduras o ampollas, sin contacto con fuentes de ignición. Es un fenómeno espeluznante, macabro, y según la ciencia ortodoxa, imposible. Desde los primeros casos en el siglo XV, la combustión humana espontánea ha sido a veces explicada como un castigo divino. Hace 100 años, se creía que todas las víctimas de combustión humana espontánea eran alcohólicos, castigados por Dios por sus excesos inmorales. En 1725, un hombre condenado por haber quemado a su esposa fue liberado luego de que un médico testificara que había fallecido por combustión espontánea debido a su mal carácter. En el siglo XX se denunciaron más de 300 casos de combustión espontánea, y según todos los informes, este fenómeno va en aumento. En 1974, el ahora fallecido Jake Angel sobrevivió a un fuego sobre el que los médicos dijeron que provenía de su interior. Cuando Jack Angel despertó de un prolongado sueño, descubrió que su antebrazo derecho estaba calcinado casi hasta el hueso. En su historial médico figura el diagnóstico de aquella lesión, descrita textualmente como de origen interno. Peter Jones dice ser víctima de combustión espontánea. Su esposa fue testigo. De pronto, fue como si surgiera de una nube de humo que parecía elevarse desde sus piernas.
Me levanté de un salto, miré bajo la cama, entre las sábanas, y no encontré nada que estuviera quemándose. Acto seguido le pregunté, ¿qué ha ocurrido, Peter? Y él dijo, que me maten si lo sé. ¿Pudo tratarse de combustión humana espontánea? Habrá quien piense que semejante cosa no existe. Me da igual. Yo sé que a mí me ocurrió. Uno de los casos de combustión humana espontánea más extraños y más investigados del siglo XX fue el fogoso destino de un bombero llamado George Mott. Sobre el colchón en el cual se carbonizó, se encontró solo la mitad inferior de una pierna, limpiamente cercenada justo por debajo de la rodilla. Todo el 4. Percepción extrasensorial. La predicción es un negocio de $1.000 millones. 2/3 de los estadounidenses creen en los fenómenos psíquicos y el 60% creen que tienen experiencias psíquicas. ¿Es posible ver a través del tiempo y del espacio? Uno de los razonamientos de los videntes para dar credibilidad a su poder es la llamada exclusión múltiple. Supongamos que anoche soñé haber sufrido un grave accidente de tráfico y que poco después sufro ese accidente. Parecerá un sueño premonitorio, pero ¿y si el que tiene el accidente es un amigo mío o mi novia? En cierto modo, también es una premonición certera. Se dan tantas coincidencias que es improbable que sean todas fortuitas. Por eso hemos experimentado con la percepción extrasensorial en el laboratorio. Y uno de nuestros experimentos de mayor éxito es el llamado experimento de Ganzfeld. En este experimento, una persona intenta comunicar una imagen mentalmente a un compañero que se encuentra a varias habitaciones de distancia. El receptor entonces intenta elegir la misma imagen entre 4 opciones. La elección al azar permite que una de cada 4 elecciones sea correcta, un porcentaje de acierto del 25%. Los casos en que ese porcentaje se supera abrumadoramente indican que el sujeto capta esa información muy por encima de las leyes de probabilidades. Debido al éxito de tales experimentos, cuando los Estados Unidos recibieron informes sobre que los rusos estaban utilizando espías psíquicos para conseguir información y planear tácticas militares, no se rieron. Se gastaron 20 millones de euros haciendo lo mismo. El Stargate fue un programa de investigación financiado por la Administración Federal para el estudio de la percepción extrasensorial, para explorar sus posibles aplicaciones en ámbitos de interés nacional, como misiones militares, por ejemplo. Trabajábamos en mesas en las que solo había papel y un bolígrafo. Normalmente la información nos llegaba en sobres precintados. Se nos decían cosas tales como: hemos perdido cierto material que podría encontrarse en algún lugar del noroeste del país. Necesitamos que nos digan exactamente dónde. Durante 17 años, Joe McMoneagle fue uno de los videntes remotos del país, un término militar que equivale a clarividente. En 1981, el programa Stargate utilizó a McMoneagle para localizar al general James Dozier, secuestrado en Italia por las Brigadas Rojas. McMoneagle proporcionó el nombre de una calle, el piso de un edificio y una descripción del estado del general. Durante el rescate de Dozier se pudo confirmar que todos los detalles eran exactos. Fui el mayor sorprendido por la exactitud de mis intuiciones, porque tanta precisión no es habitual. Es ahí donde más falla la evidencia, en la imprecisión a la hora de concretar la información. Hay abundantes teorías, pero nadie sabe con certeza cómo se transmite o se recibe esa crítica información. Esa información circula por cauces que no comprendemos. A eso lo llamamos percepción extrasensorial. Yo no creo mucho en ella, pero es digna de estudio. De eso no hay duda. De la inexplicable incineración humana a la percepción extrasensorial, los números 5 y 4 demuestran que algunos de los misterios supremos yacen en el interior del cuerpo humano. A continuación, los creyentes y los escépticos discuten. ¿Estamos solos? En nuestra cuenta atrás de los 10 más inexplicables misterios se incluyen ya los fantasmas y la percepción extrasensorial. Si los espíritus y los pensamientos pueden viajar por el aire, ¿qué me dicen del misterio número 3? Los inexplicables objetos voladores. ¿Habéis observado algún indicio de objetos voladores no identificados? Negativo. Pues aquí por lo que cuentan parece que estamos invadidos. 3. OVNIs.
Mientras realizaba una investigación en los archivos nacionales, Sam Sherman descubrió una cinta de audio desclasificada, documentación poco común del gobierno sobre la atisbadura de un ovni. El 7 de octubre de 1965, en la base Edwards, en California, un controlador aéreo observó extraños objetos luminosos acercándose a la pista. El radar podría estar detectando a unos 5 kilómetros unos objetos que emiten destellos verdes, blancos y rojos. Según Sherman, estos objetos fueron detectados por radar en 8 bases de defensa en el oeste de los Estados Unidos. Temiendo que fuese un avión enemigo, las fuerzas aéreas enviaron sus propios aviones a investigar. Aquello simplemente se elevó, como si huyera, y así acabó todo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos estadounidenses dijeron haber visto esferas brillantes de luz naranja, roja y blanca. Creyeron que se trataba de tecnología enemiga. Después de la guerra se descubrió que los japoneses y los alemanes habían pensado lo mismo. Los relatos sobre luces no identificadas en el cielo datan al menos del medioevo. Entonces no los llamaban ovnis, pero se trataba sin duda de un mismo fenómeno recurrente a lo largo de toda la historia, si se sabe cómo observarlo y dónde. Las interpretaciones humanas de los ovnis han cambiado con los tiempos. Durante el medioevo se interpretaban como señales divinas. Los naturalistas del siglo XVIII los llamaban gas y plasma. Durante la Revolución Industrial, las atisbaduras se convirtieron en máquinas y aviones, y con la era espacial llegó la época de los platillos volantes. En 1947, Arnold Kenneth, un piloto civil, dijo haber visto 9 objetos que se movían por el aire como platillos resbalando sobre el agua, acuñando el término platillo volante. Estoy aquí para hablar de los llamados platillos. En 1948 las atisbaduras de ovnis por testigos creíbles fueron tan numerosas que las fuerzas aéreas decidieron investigar. Durante 2 décadas el proyecto Libro Azul recopiló información sobre 12.600 casos de objetos en el cielo, desde globos a fenómenos meteorológicos. En 1969 se puso fin al proyecto con esta declaración: hemos llegado a una única conclusión, y es que no representa ningún peligro concebible a los Estados Unidos. And that is that it does not contain any conceivable threat to the United States. Hay 2 preguntas muy distintas. Una es, ¿existen inteligencias en otros lugares del universo? Y la segunda es, ¿han llegado hasta aquí? Son miles los avistamientos cada año, aunque por supuesto que el 90% de ellos son fenómenos naturales. Es una opinión casi unánime. Hay quien no sabe siquiera que algunas estrellas parecen moverse en el firmamento. Los fallos de identificación son comunes, pero los ufólogos insisten en que las naves extraterrestres tienen rasgos comunes. No se mueven como aviones. Me refiero a virajes en ángulo recto, a pasar en un instante de velocidades imposibles a la inmovilidad total, a extraños movimientos, similares al de una hoja al caer. No sabemos cómo son esas naves, pero sí cómo son las nuestras. Si encontramos algo allá arriba que no obedece a las leyes de nuestra física, podemos afirmar que ese algo pertenece a otros que saben cosas que nosotros no sabemos. Misterios atribuidos a los extraterrestres. Los círculos de trigo, la desaparición de Elvis, las lluvias de carne y de animales vivos, Stonehenge, el Triángulo de las Bermudas, las mutaciones de ganado, la isla de Pascua, la cara de Marte, las pirámides, la aparición del hombre. El 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney Hill viajaban en coche por New Hampshire alrededor de medianoche cuando dicen que vieron una luz con forma de hojuela con 2 hileras de ventanas y que parecía que los iba siguiendo. 2 horas después, Barney y Betty se despertaron 56 kilómetros al sur de donde se habían detenido. Bajo hipnosis recordaron imágenes de pesadilla sobre cómo les tomaban muestras de pelo, de las uñas y de la piel, y describieron a unos pequeños extraterrestres grises. La historia de los Hill fue la primera que oyó el mundo sobre el misterio número 2. Los 10 más inexplicables misterios. 2. Secuestros realizados por extraterrestres. Desde aquella noche de 1961, miles de personas dicen haber sido víctimas de secuestros y experimentos realizados por alienígenas. Una abducción se realiza en muy poco tiempo, con gran eficiencia, y es muy traumática para quien la sufre, que a veces no recuerda nada de lo ocurrido.
Los debates en el campo de la hipnosis ponen en tela de juicio la exactitud de los recuerdos sobre los secuestros. Son recuerdos falsos inducidos por el propio hipnotizador en el marco de una serie de fantasías, porque eso es la hipnosis, un flujo de fantasías entre hipnotizador e hipnotizado. Pero los hipnoterapeutas creen que pueden demostrar que un sujeto hipnotizado simplemente no se dejará guiar por una historia. En el curso de una sesión de hipnosis yo puedo formular 10, 20 preguntas capciosas, condicionantes. Ninguno de mis hipnotizados ha caído en esa trampa. Como la mayor parte de los secuestros ocurren en la cama, por la noche los escépticos descartan el fenómeno como una parálisis durante el sueño. Ocurre en esa fase equidistante entre el sueño y la vigilia. En ese estado el cuerpo suele paralizarse, pero la mente sigue despierta. Todo indica que hay un mecanismo que produce ese efecto de ensoñación sobre la mente aún despierta, pero con el cuerpo paralizado. Las 5 descripciones más comunes sobre parálisis durante el sueño: despertarse paralizado, notar una presencia, una sensación de terror o volar, zumbidos, luces extrañas, abducciones, cicatrices enigmáticas. Hay muchas otras experiencias que nada tienen que ver con la parálisis del sueño. Por ejemplo, en el caso de personas conducidas a lugares diferentes en una misma nave, a veces regresan con ropas que no son suyas. Una mujer que se había acostado en chándal, que ni siquiera tenía camisones, despertó horrorizada con un camisón que no podía explicarse de dónde había salido. Para Beth Collins y Anna y Emerson, la prueba está en los recuerdos. Dicen que fueron secuestradas juntas y más de una vez. Beth y yo recordamos numerosos episodios de abducciones que hemos vivido juntas. Una mañana las dos nos sentíamos indispuestas y yo le dije que algo había ocurrido. Beth me dijo, lo que ha ocurrido es que esta noche han venido extraterrestres. Les he visto inyectarse una sustancia en la nuca. ¿Me dejas ver si tienes alguna marca? Adelante, le dije, no vas a encontrar nada. Pero lo encontró. Tenía una marca justo donde Beth había visto inyectarme una sustancia, supuestamente en la base de mi cerebro. Pensé que era preferible enloquecer a contarle a alguien, siquiera a Ana, que recordaba aquellas vivencias. Pero no podía fingir que no habían ocurrido, ni tampoco olvidarlas. Cuando se tienen pruebas así, es muy difícil no creer que te hayan abducido. Yo sé que es cierto. Tras investigar tantos casos y haber visto tantas secuelas psíquicas, incluso físicas, me han preguntado, ¿realmente cree usted en esto? A lo que yo he respondido, muy a mi pesar, a estas alturas no puedo permitirme el lujo de no creer. De extrañas naves que surcan los cielos a viajes más extraños a bordo, los misterios inexplicables 2 y 3 demuestran nuestra fascinación por la vida más allá de nuestro mundo. A continuación, el misterio más inexplicable de la vida. Desde el interior de la mente al espacio exterior, el debate entre la creencia y el escepticismo nos trae al misterio supremo. Desde el momento en que nacemos, avanzamos centímetro a centímetro hacia nuestra defunción. La idea de una vida posterior es el principio fundador que hay detrás de todas las religiones, pero el misterio inexplicable número 1 sigue siendo el mismo. ¿Hay alguna prueba de que hay vida después de la muerte? 1. Vida después de la muerte. Ya no tenía cuerpo. Me había transformado en una pequeña estrella azul. Y recuerdo que me parecía algo absolutamente normal. No pensé, ya no tengo cuerpo. Qué cosa tan extraña. Es como en Star Trek, cuando esas naves viajan a toda máquina y se ven bajar esas luces a velocidades extremas. Así me sentí yo. Como viajando a millones de kilómetros por hora. Cada cultura tiene su propia idea sobre el mundo de ultratumba. Pero ¿de dónde vienen nuestros conocimientos sobre mundos más allá de la vida? Desde hace aproximadamente un siglo, la vida después de la muerte, los contactos con difuntos, la comunicación espiritual son temas del máximo interés. La gente no quiere morir. Cuando sus seres queridos fallecen, el dolor les desborda. Entonces se plantean, ¿puede traspasarse la barrera de la muerte?
La vida después de la muerte, Dios, el mundo espiritual, algo más allá del aquí y el ahora tangibles, son el misterio que más fascina. Y es algo que la ciencia no puede abordar, por no tratarse de un fenómeno cuantificable. No se puede volver del más allá para contar lo que hay allí. O podemos volver. La avanzada tecnología médica puede ahora traer de vuelta a la gente 10, 20, incluso 30 minutos después de que el corazón o los pulmones dejaran de funcionar. Los respiradores del hospital han cambiado nuestra idea de la muerte. La muerte se define ahora legalmente como cese completo e irreversible de la función cerebral. Aquellos que vuelven del borde de la muerte comparten relatos asombrosamente similares. Es muy común lo que se ha dado en llamar experiencia extracorpórea o ver la conciencia separada del propio cuerpo. A eso le suele suceder el llamado paso del túnel, en el que suelen verse lo que se define como seres de luz. Pueden ser parientes o amigos fallecidos o personajes religiosos. Es también ahí donde se ve esa rápida sucesión de imágenes de la vida de uno. Algunos científicos niegan que esas experiencias realmente describan el proceso fisiológico de la muerte. Lo que ocurre en experiencias próximas a la muerte desde un punto de vista fisiológico es que cesa el suministro de oxígeno al cerebro. Las neuronas de la función visual del cerebro, del córtex visual, reaccionan con gran rapidez durante un brevísimo espacio de tiempo, lo cual explicaría la visión de esos túneles, esas luces, etc. En pruebas de laboratorio, la pérdida de conocimiento provocada por medio de la gravedad ha producido experiencias extracorporales, visión de túnel y luces blancas, duplicando algunas y no todas la experiencia cercana a la muerte. Un 15% de las experiencias cercanas a la muerte se describen como aterradoras. Se ven torturas, volcanes en erupción, fango, cabezas clavadas en picas, se oyen gritos. En definitiva, todo eso que podemos asociar a una idea más o menos convencional del infierno. Si fuera cierto que esas visiones son solo reacciones fisiológicas, deberían ser prácticamente iguales. Las mías fueron distintas. Algunos de los que la han experimentado leyeron la etiqueta del dorso de ventiladores sujetos al techo, contaron conversaciones que se dieron a varias habitaciones de distancia e incluso trajeron información tangible del más allá. Tras algunas experiencias próximas a la muerte, se refieren encuentros con personas identificadas como parientes muy cercanos. Resulta especialmente curioso cuando son huérfanos o hijos únicos. En muchos casos se ha sabido que son hermanos o padres fallecidos sin conocimiento del sujeto, o cuando éste era muy niño. Clara señal de que tras ese umbral realmente hay algo. Si algunas personas han vuelto del borde de la muerte y del más allá, ¿qué mensajes traen de vuelta? Sentí también cómo absorbía una enorme cantidad de información en fracciones de segundo. Aún no había acabado de preguntarme si me estaba muriendo, cuando se me respondía: no morimos, muere el cuerpo, el alma nunca muere. Probablemente el mayor misterio que tiene ante sí el ser humano sea el del más allá. Millones de personas lo han experimentado, y el mensaje que todas ellas nos traen es un mensaje muy coherente. Tras la muerte hay vida, y eso es algo maravilloso. Más de 13 millones de estadounidenses adultos han tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Hay muerte al final del túnel? La pregunta suprema pone fin a nuestra cuenta atrás de los 10 más inexplicables misterios. La necesidad de crear un mundo ordenado, gobernado por reglas en las que pueda confiar, es esencial para la mente humana. Y sin embargo, las preguntas supremas continúan eludiéndonos. Aunque durante los 25 últimos años hemos aprendido más sobre la Tierra y el cosmos que durante el resto de la historia, cuanto más indagamos, más misterioso se vuelve el mundo. Cuanto más se amplía la esfera del conocimiento científico, mayor es nuestro contacto con todo aquello que nos es desconocido. Y esa esfera de lo desconocido estará siempre ahí. Nunca llegaremos a saberlo todo. La cosa más hermosa que podemos experimentar es lo desconocido. Es la fuente de todo el verdadero arte y la verdadera ciencia. Albert Einstein.